No hay luna esa noche en Roma, solo antorchas y el sonido de una pala golpeando piedra. Dentro de la Basílica de San Juan de Letrán, un grupo de hombres abre una tumba. No buscan un tesoro, buscan un cuerpo. Lo encuentran. 8 meses bajo tierra le han hecho lo que el tiempo le hace a todo lo que alguna vez respiró. Pero no lo dejan ahí. Lo visten con las vestiduras papales, las mismas que llevó en vida. Lo cargan y lo sientan en un trono. A su lado, colocan a un diácono joven. Su trabajo esa noche es hablar en nombre del muerto, porque lo que está a punto de comenzar es un juicio a un cadáver. ¿Quién hace algo así? ¿Y qué clase de crimen merece que te saquen de la tumba para condenarte otra vez? La respuesta empieza años antes, con un hombre que nunca pareció saber quedarse quieto. Su nombre era Formoso, y antes de ser juzgado muerto, ya había sido juzgado vivo y declarado culpable. Se cree que nació alrededor del año 816, probablemente en Roma. De su infancia casi no sabemos nada, ni quiénes fueron sus padres, ni cómo fue educado, ni qué lo llevó, siendo joven, a entrar al servicio de la iglesia. La primera vez que su nombre aparece en los registros, ya lo muestra como un hombre de confianza. 864, Formoso es nombrado obispo de Porto, cerca de Roma. 2 años después de convertirse en obispo, el Papa Nicolás I lo envía a Bulgaria, una misión delicada. El rey búlgaro, Boris I, acaba de convertirse al cristianismo y todavía no decide si su reino mirará hacia Roma o hacia Constantinopla. Formoso pasa tiempo en la corte búlgara y lo hace tan bien que Boris queda profundamente impresionado, tanto que le pide al Papa algo inusual. Quiere que Formoso se quede como arzobispo de Bulgaria. Es, en teoría, un ascenso enorme, pero hay un problema. Formoso ya es obispo de Porto, y según el derecho canónico de la época, un obispo no puede simplemente trasladarse de una sede a otra para ocupar un cargo más alto. A eso se le llama transmigración, y se considera, en esencia, ambición disfrazada de vocación. El Papa Nicolás se lo niega a Boris, su sucesor también, y el sucesor de su sucesor también. Formoso vuelve a Roma sin el arzobispado. Pero el problema no desaparece. Queda ahí latente como una pregunta sin resolver. ¿Hasta dónde puede llegar un obispo antes de que ambición y vocación dejen de poder distinguirse? 30 años después, esa misma pregunta será la que lo condene, porque el cargo que sí terminará aceptando, el papado mismo en el 891, exige exactamente lo que Bulgaria le exigió en su momento: dejar Porto. Y esta vez nadie se lo impide. Durante años, sigue siendo el hombre que los papas envían cuando algo delicado necesita resolverse. Lo mandan a Francia, lo mandan a hablar con reyes que no se ponen de acuerdo sobre quién merece una corona. Es bueno en su trabajo, tal vez demasiado bueno, porque en algún punto el Papa Juan VIII empieza a verlo de otra manera, no como un aliado, como una amenaza. Pero aquí es donde la historia se complica. En el año 876, Formoso huye de Roma. El registro histórico no aclara del todo qué teme exactamente, solo que se va, y que el Papa interpreta esa huida como traición. Lo acusan de conspirar contra el papado, lo excomulgan. Para un obispo de esa época, la excomunión no es una etiqueta, es una sentencia de muerte espiritual. Significa que a los ojos de la iglesia ya no perteneces a ella. 2 años después, en el concilio de Troyes, esa sentencia se retira, pero el perdón tiene un precio. Algunas crónicas de la época dicen que Formoso tuvo que jurar algo muy específico: no regresar nunca a Roma y no volver a ejercer funciones sacerdotales. Otros registros del mismo concilio ni siquiera mencionan que Formoso estuviera presente. Los historiadores, hasta hoy, no se ponen de acuerdo sobre cuál versión es la real. Lo que sí sabemos es esto: ese juramento, real o no, se convertirá, casi 20 años después, en una de las acusaciones centrales contra su cadáver. Por ahora, Formoso simplemente espera. En el año 882, el Papa Juan VIII muere. Su sucesor, Marino I,
decide algo distinto. Restaura a Formoso en su antiguo cargo de obispo de Porto. El hombre que había sido excomulgado, condenado, declarado un peligro para la iglesia, vuelve. Y no solo vuelve. 9 años después, el 6 de octubre del 891, es elegido papa. Para entender por qué eso, lejos de cerrar el conflicto, lo hace aún más grande, hay que mirar el mapa político de Italia en ese momento. Pero Roma en esos años no es solo una ciudad, es un premio, y hay familias dispuestas a todo para quedárselo. La más poderosa de ellas es la casa de Spoleto. Guido, su líder, ya se ha proclamado rey de Italia por la fuerza de las armas. En el año 891, el mismo año en que Formoso es elegido papa, Guido obliga al papa anterior a coronarlo emperador, y a su hijo Lamberto, rey de Italia. Formoso hereda esa presión. Apenas un año después de su elección, en el 892, los partidarios de Spoleto lo presionan para hacer algo más. Coronar también a Lamberto como coemperador. Formoso accede, pero algo en esa coronación lo cambia. Quizás es el peso de coronar una y otra vez a la misma familia que controla Roma con mano de hierro. Quizás es simplemente cálculo político. Los historiadores no concuerdan del todo en el motivo. Lo que sí concuerdan es en lo que Formoso hace después. Se vuelve contra Spoleto y busca otro hombre para reemplazarlos. Arnulfo de Carintia, rey de los francos orientales. Formoso lo invita a invadir Italia, no una vez, 2. La primera, en el 893, fracasa. Guido muere poco después, de causas que las crónicas no detallan con claridad, pero Formoso insiste. En el 895 renueva la invitación, y esta vez Arnulfo cruza los Alpes, entra en Roma, y Formoso lo corona emperador del Sacro Imperio Romano. Es la última gran decisión política de su papado. Meses después, en abril del 896, Formoso muere. Deja Roma exactamente donde no debería dejarla, en medio de una guerra de coronas sin resolver, con una familia poderosa, la de Spoleto, humillada, desplazada y esperando el momento de volver. Su sucesor, Bonifacio VI, dura 15 días en el cargo, y entonces llega Esteban VI. Para inicios del 897, Lamberto y su madre, la emperatriz Agiltrude, han regresado a Roma. La familia que Formoso traicionó vuelve a tener el poder, y el nuevo papa, Esteban VI, les debe su cargo. Lo que sucede después es uno de los episodios más extraños en la historia de la Iglesia. Esteban VI convoca un sínodo, pero el acusado no puede caminar hasta el tribunal por su propio pie, así que lo traen a él. El cuerpo de Formoso, exhumado de su tumba en la Basílica de San Pedro, es vestido con sus vestiduras papales y sentado en el trono pontificio. Junto a él, de pie, un diácono joven. Su tarea es responder en nombre del cadáver a cada acusación. Las acusaciones no son nuevas, son las mismas que Juan VIII había lanzado contra Formoso 20 años antes. Haber abandonado su diócesis sin permiso, haber codiciado el papado mientras aún era obispo de otra sede, haber ejercido funciones sacerdotales después de haber jurado en Troyes que nunca lo haría. Según el cronista Liutprando de Cremona, escribiendo años después del juicio, Esteban VI se dirige directamente al cadáver. Le pregunta, según ese relato que ningún acta original confirma, por qué, siendo obispo de Porto, se atrevió a usurpar la sede universal de Roma. El cuerpo, por supuesto, no responde. El diácono habla en su lugar, con una voz que las crónicas describen como temblorosa. El veredicto llega rápido. Culpable. Todo lo que Formoso hizo como papa queda anulado. Cada ordenación, cada nombramiento, cada bendición. Lo que significa que cientos de obispos y sacerdotes, ordenados por sus manos, ya no son, a los ojos de la Iglesia, lo que creían ser. Y entonces Esteban VI va más lejos. Ordena que le corten 3 dedos al cadáver, los mismos 3 dedos con los que Formoso en vida daba la bendición. Lo despojan de sus vestiduras, lo visten con harapos y lo arrojan al río Tíber,
Durante siglos, la explicación más repetida ha sido simple: venganza. La familia de Spoleto, humillada por las decisiones de Formoso, finalmente cobrándose la deuda, con Esteban VI como instrumento de su voluntad. Pero historiadores más recientes, revisando los mismos documentos, proponen algo distinto, algo más incómodo. Antes de ser papa, Esteban VI era él mismo obispo de otra ciudad, y según el derecho canónico de la época, trasladarse de una sede a otra para ocupar el papado era exactamente el delito que él le atribuía a Formoso. Si esa acusación se sostenía contra Formoso, también se sostenía contra el hombre que la pronunciaba. Por eso, sugieren estos historiadores, anular el papado de Formoso no era solo venganza, era una forma de legitimar el suyo propio, borrando el precedente que lo incriminaba a él también. Las dos explicaciones no se cancelan entre sí. Pueden ser ambas parcialmente ciertas. Lo que sí parece claro es que el hombre sentado en el trono esa noche, señalando con el dedo al cadáver de su predecesor, tenía más en común con él de lo que estaba dispuesto a admitir. El cuerpo de Formoso no se queda en el Tíber. Unos pescadores lo encuentran, arrastrado por la corriente varios días después. Lo rescatan en secreto y lo entregan a la iglesia. Pero Roma ya no quiere mirar hacia otro lado. La escena del juicio, un cadáver sentado en un trono, respondiendo a través de un muchacho asustado, ha cruzado una línea que ni siquiera esa época, acostumbrada a la violencia política, está dispuesta a tolerar. Empiezan los rumores que el cuerpo de Formoso, incluso en el agua, sigue obrando milagros y que, frente a sus restos, ciertas imágenes de santos inclinan la cabeza en señal de respeto. No hay forma de verificar nada de esto, pero no hace falta que sea cierto. Solo hace falta que la gente lo crea. Roma se levanta. Esteban VI es depuesto y encarcelado. Su papado, que apenas duró poco más de un año, termina en una celda. Lo estrangulan en agosto del 897. El hombre que se sentó en el trono para señalar con el dedo a un cadáver no llega a ver el invierno siguiente. Meses después, el Papa Teodoro II convoca un nuevo sínodo. Anula el juicio, restaura el nombre de Formoso y ordena que su cuerpo, ya recuperado, sea enterrado de nuevo en la Basílica de San Pedro, con honores, con sus vestiduras papales completas. Al año siguiente, el Papa Juan IX confirma la anulación en dos sínodos distintos, uno en Roma, otro en Rávena, y prohíbe para siempre que un cuerpo vuelva a ser juzgado en la iglesia. Uno pensaría que ahí termina la historia, pero no. Casi una década después, en el año 904, un nuevo papa llega al trono. Su nombre, Sergio III, y Sergio III no comparte la opinión de sus predecesores. Convoca su propio sínodo y revierte todo lo que Teodoro II y Juan IX habían hecho. Reafirma la condena original contra Formoso. Exige, una vez más, que los obispos ordenados por él sean ordenados de nuevo. Algunas crónicas posteriores, escritas mucho después y de fiabilidad disputada, van todavía más lejos. Afirman que Sergio III hizo desenterrar el cuerpo de Formoso una segunda vez, que lo juzgó otra vez, que lo declaró culpable otra vez, y que en esta versión de la historia no le cortaron los dedos, le cortaron la cabeza. Los historiadores actuales tratan este relato con cautela. No hay forma de confirmarlo con certeza. Pudo haber sido exagerado con el tiempo, una leyenda que creció a partir del horror real del primer juicio. Pero lo que sí está documentado sin ambigüedad es esto. La iglesia pasó casi 10 años sin poder decidir, de una vez por todas, si Formoso había sido un papa legítimo o un usurpador. Cada nuevo pontífice heredaba no solo el cargo, sino la pregunta sin resolver de su predecesor. Eventualmente la balanza se inclinó a favor de Formoso. Para siempre, esta vez, la Iglesia Católica lo reconoce hasta hoy como un papa legítimo. Y desde el año 896, ningún otro hombre elegido al papado ha vuelto a tomar su nombre. Así que volvamos a esa noche de enero en San Juan de Letrán,
Un hombre fue sacado de su tumba para responder por crímenes que, según la iglesia que lo juzgó, él nunca debió cometer. Pero la historia, vista completa, sugiere algo distinto. El verdadero juicio no terminó esa noche. Terminó meses después, cuando Roma decidió qué cadáver merecía descansar en paz y cuál no. Quizás la pregunta nunca fue solo sobre quién tenía derecho a ser papa. Quizás siempre fue sobre algo más simple. ¿Qué tan fácil es para cualquier sistema de poder convencerse de que la justicia y la venganza son la misma cosa? ¿Qué dice esto sobre cómo tratamos la memoria de quienes ya no pueden defenderse? Cuéntanos en los comentarios.